que ustedes como docentes han hecho hasta el día de hoy, en esta telepresencia de ayer, que nos está permitiendo poder llegar a nuestros estudiantes de la manera que estamos acostumbrados, pero queremos profundizar en algunos elementos hoy día, básicamente de condiciones de encuadre. Algunos de ustedes ya están haciendo clases, ya han vivido algunas de estas cosas, pero siempre es bueno poder refrescar, poder entender que hay cosas que podemos mejorar. Y algunos de ustedes también podría todavía no estar haciendo clases y entonces pueden utilizar estos consejos, porque no son más que consejos, para poder preparar lo que será finalmente su vivencia en telepresencia. Permítanme entonces comenzar diciéndoles que hay algunos requerimientos técnicos, por supuesto, que hay que tener para poder dictar una buena clase de telepresencia, pero no son gran cosa. Nosotros al docente, en lo que llamamos el rol de moderador dentro de Collaborate, le pedimos por supuesto que tenga un computador, partamos de allí, eso es evidente, y con un internet estable. ¿Y qué entendemos por estable? Hoy por hoy eso no es suficientemente algo que medianamente se pueda definir, cada uno lo conoce más bien dentro de lo que tiene sus posibilidades propias, pero sí algunos consejos. Bueno, uno tener asegurado un plan que les dé continuidad en los momentos que están haciendo clases, pero quizás más importante que eso es que logren asegurar que al compartir internet con su familia, en estos días muchos estamos haciendo eso desde casa, no se degrade el uso que ustedes le van a dar a la internet. Por lo tanto, que si hay otros usuarios que están también dentro de su familia usando internet, en ese momento en que usted está haciendo clases, ojalá los otros miembros de la familia también lo ocupen para algo esencial. Por ejemplo, si está con sus hijos y están en alguna actividad escolar, que estén en esa actividad, pero que ese momento no sea el momento en que quizás juegan en línea, porque le van a competir el ancho de banda, que es limitado, que hoy día está muy peleado por las distintos usuarios a nivel mundial incluso, y por lo tanto ahí va a degradar el servicio y sus estudiantes lo van a percibir, lo van a recibir. Tiene que tener micrófono, sí o sí. Estas son clases que se dan verbalmente, ¿sí? Y para poder escuchar a aquellos estudiantes que usted le van a también ofrecer la palabra a través de su propio micrófono, parlantes u audífonos. Ahí usted verá qué es lo mejor para su entorno, que prefiere, pero es necesario que los tenga. Es deseable una cámara web, no la ponemos como obligatoria, pero ojalá la tenga, porque es bueno que usted se muestre en algunos minutos de su clase y en algunos minutos del periodo dentro del semestre para generar cercanía con sus estudiantes. Sin embargo, vamos a ver que el uso de cámara es discrecional. Por otro lado están los estudiantes en un rol de participante. Estos estudiantes también tienen que tener un computador, la misma condición, internet estable, por lo tanto es bueno irle recomendando a los estudiantes que al compartir internet con su familia, lo mismo que le decía a usted, el estudiante no degrada el uso en la clase. En el caso de los estudiantes decimos que el micrófono es deseable, no es obligatorio. Algunos incluso lo tienen, pero no se atreven a hablar verbalmente o con volumen, sino que más bien lo escriben. Parlantes tienen que tener para poder escucharlo, y en términos generales, ¿cierto? Y podrían ellos también eventualmente tener cámara web, que podría significarles que ellos también se muestren. Esto depende también mucho de la carrera. Tenemos varios ejemplos de la carrera de teatro, por ejemplo, en la que los estudiantes sí han incorporado cámaras web porque han estado practicando monólogos y algunas actuaciones a través de esta modalidad sin ningún tipo de problema, pero por cierto ocupando entonces micrófono y cámara. Ahora vámonos, ya saliendo de lo técnico, vámonos a unas ciertas orientaciones ambientales. ¿Cómo debo preparar el lugar donde voy a realizar las clases y yo mismo? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Cómo me tengo que plantar frente a la cámara? Lo primero que les voy a sugerir es que busquen minimizar ruido ambiente. Esto también a veces es bastante difícil, pero lo que tienen que asegurarse es que los estudiantes les escuchen. Si usan cámara, como lo veíamos, también cuidan el entorno visual. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Y
trabajen con un muro detrás que contraste con usted. Vamos a ver, también no ocupe el mismo color. Si ocupa camisa blanca, ojalá el fondo no sea blanco, porque no va a contrastar en ese fondo, y cualquier color hágalo combinar entonces más o menos con ese fondo. Utilice una correcta iluminación, sobre todo en las clases más vespertinas, donde ya la luz natural empieza a desaparecer, como el horario en que estamos ahora, donde mi iluminación particularmente no es de las mejores, pero me he preocupado de tener más o menos ambientado para que ustedes no dejen de verme. Y habitualmente, permanentemente, enfoque su rostro, no haga movimientos, se aleje de la pantalla o empiece a girar la cámara, que usted desaparezca de donde está el foco, porque eso va a generar una distracción en los estudiantes, una lejanía que se logra con la visualización de su cara, de su rostro, de su gestualidad, de sus ojos. Al cuidar el entorno en lo que el sonido se refiere, como decíamos, no podemos controlarlo todo, pero hay cosas que sí podemos controlar. Cierre las puertas que pueda cerrar, cierre las ventanas, minimice entonces de esa forma ruidos que pueden producir llantos, a veces no de la propia casa, sino que de vecinos. Entonces no los puede controlar, pero sí puede cerrar ventanas, controlar entonces que se escuchen ladridos, música de terceros, martillazos, un taladro. Fíjense también que hemos comprobado en unos casos en que por estar el celular muy cerca de los cables del computador, en ocasiones genera interferencia y genera ruido. Eso tenemos también que evitarlo y podemos entonces ponerlo más lejos. Póngalo en su cinto, póngalo al extremo contrario en el escritorio. Recuerde además, de paso, que el teléfono mientras hace clases no debiera estar en su atención, ¿ya? Porque el foco está en sus estudiantes y en su clase. Miremos estos ejemplos que tenemos aquí, que he coleccionado, que he armado para que les pueda mostrarles. Lo ideal es tener una figura centrada, así como estoy yo en este momento, mirando a la cámara, con un fondo que no es particularmente especial, es un fondo X de mi casa, pero en el que yo me he ocupado de que sea neutro, que contraste con cómo estoy vestido, y me preocupo entonces de no caer en estos comportamientos como los que aparecen ahí, que de pronto tengo la cámara muy arriba, y entonces empiezo a mirar en el cielo de la habitación, empiezo a ver solamente el pelo, y no, tengo que tener el foco colocado en mi rostro. Tengo otro ejemplo ahí que aparece Beyoncé y Pulp Fiction, que probablemente no avergüenzan a nadie, pero lo que quiero decir con eso es que no tenga de fondos algo de lo que después pueda arrepentirse, porque los estudiantes lo están mirando, los estudiantes lo pueden estar grabando, entonces usted tiene que ser cuidadoso de que después eso no circule y usted diga por qué no tuve las precauciones del caso. El momento es antes. Usted se va a sentar a hacer su clase, ocúpese que si hay algo que le preocupa, que no quiere que salga, entonces no lo coloque. Cosas que pueden ser de otro tipo, de otra índole, de seguridad, por ejemplo. Si atrás tiene un cuadro de sus hijos, por muy orgulloso que estemos de ellos, evítelo. No transmita información a terceros que por muy estudiantes que sean, no los conocen. Por lo tanto, evite colocar fotos de sus hijos, fotos de sus hijos con la corbata y la insignia del colegio, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, insisto, de las que usted podría arrepentirse de haberlas publicado, ocúpese antes de hacer la clase. Suficiente iluminación, si no va a salir muy oscuro, como aquí tenemos a nuestra mano izquierda. Mi mano izquierda, probablemente su mano derecha, ¿cierto? Aparece un profesor, en este caso, con mucha oscuridad. O sin contraste, con un muro rojo, ocupando un polerón del mismo color. Fuera de foco, fuera de cámara, en una esquina, ¿sí? En estos días estamos acompañados a veces, bien acompañados de nuestra familia, de nuestros hijos, pero no transformemos eso en un exceso, en un abuso, en una rutina, de por ejemplo estar haciendo clases con los hijos muy cerca. Si tenemos esa dificultad, conversemos con nuestras autoridades de sede, veamos qué podemos hacer. A lo mejor podemos cambiar el horario, buscar una alternativa, pero no
nos forcemos a tener a nuestros hijos en brazos, porque probablemente eso va a distraerlo a uno como docente y a distraer a los estudiantes. Probablemente podemos pasar incluso un muy buen momento de alguna gracia de un hijo, etcétera, pero vamos a perder las horas para lo que los estudiantes están convocados, que es aprender algunas cosas nuevas. Cuidemos nuestra presentación personal. Nosotros aquí quedamos en primerísimo plano, no porque no estamos en una sala de clases junto a los estudiantes, no nos van a estar mirando, muy por el contrario. Entonces cuidemos esa presentación personal. No exageremos en la cercanía de la cámara, no tiene ninguna gracia estar cerca de ella, no agrega valor. Muy por el contrario, es mucho mejor, más agradable, una distancia razonable como la que estamos teniendo aquí. Lo mismo, tampoco pierda de vista que su mirada esté reflejada, porque ahí es donde radica la principal importancia de tener la cámara encendida y poder estar ofreciendo una sesión con cámara. Si no, mejor no la ocupamos. La idea es poder lograr este contacto visual. Continuando con algunas orientaciones metodológicas, no sé si hay alguna duda por ahí que pueda surgir antes de pasar a las orientaciones metodológicas. Agradezco a los 51 personas que están asistiendo a esta conferencia. Entiendo que si el número se ha mantenido porque nos están escuchando. Lo que lamento, sí, se los confieso, es que a ustedes no los he escuchado ni los he leído, por lo tanto me pierdo ese canal de vuelta de retroalimentación. Si ustedes lo pudieran lograr y pudieran conseguir hacerlo, yo se los agradecería. Bien, continuemos entonces. Nosotros les entregamos desde ayer, confeccionadas por la Dirección de Desarrollo Curricular y Evaluación, plantillas institucionales para que ustedes puedan allí desplegar su clase. Hay dos, una para la primera clase, donde ustedes se pueden presentar como docentes, pueden presentar los dos alcances del módulo, qué es lo que se va a aprender en él, cuál es la metodología, qué es lo que usted va a preferir como lógica de trabajo, de relacionamiento con los estudiantes. Y otra que ya va para el clase a clase y que también tiene una lógica bastante potente, que está estudiada y que por eso se las entregamos, que parte por recordar lo que se vio en la clase anterior, hace un recorrido, se simula la sesión, se recorre con los contenidos propios de ella, las actividades, y se va finalmente concluyendo para hacer de cada sesión un ejercicio redondito de lo que queremos. Ocupen las plantillas. Para eso las hicimos, para eso se las propusimos. Tienen además criterios comunicacionales que ha definido la institución para que también estandaricemos, formalicemos nuestra entrega. Hemos visto bastantes PowerPoints hechos en otros formatos, probablemente porque usted lo tiene de antes, pero fíjese en que estos no son solamente una cuestión gráfica, es una cuestión metodológica detrás que nosotros nos ha ocupado bastante de poder ofrecérselos, ¿ya? Por lo tanto, les pedimos que lo ocupen. Bueno, me cuentan por interno que no tienen acceso al chat, no se puede interactuar. Nosotros desconocíamos eso y vamos a buscar cómo lo corregimos para una próxima ocasión. Pero me importa entonces que nos escuchen con atención. Lamento si no me pueden hacer preguntas. Si esas preguntas las pueden guardar, me las pueden enviar posteriormente, se los agradecería. Y nada, pues vamos a tratar de mejorar para la próxima ocasión, buscar otro mecanismo en Teams para hacer una sesión donde realmente pueda ser interactivo. Que realmente así perdemos bastante de la fuerza que podemos tener. De todas maneras, les agradezco, siguen llegando participantes y eso es muy satisfactorio para nosotros. Siguiendo con orientaciones metodológicas, una vez que usted prepara su PowerPoint, sea pausado en lo que coloca en cada lámina. A veces nos ponemos un poquito exagerados y tratamos de escribir en un PowerPoint todo lo que queremos decir.
decir. Pero un PowerPoint realmente es un elemento de apoyo que no necesariamente tiene que decir lo mismo que usted está expresando verbalmente. De hecho, ni siquiera es necesario que diga algunas de las cosas mismas que está diciendo. Puede reforzar algunas ideas fuerza, puede complementar algo que usted está diciendo. La verdad es que no necesariamente diga lo mismo. Evite, y esto es válido también para la sala de clase física, esto es muy, muy válido para aquello. Evite que el estudiante se ponga a leer excesivamente y no escuche lo que usted está expresando en paralelo. Tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo exagerado, por supuesto. He escogido un pedazo aleatorio de Don Quijote de la Mancha. Esto, por supuesto, que es algo que no debemos hacer, pero que lamentablemente lo vemos, y muchas veces lo hemos visto. Y ponemos mucho contenido pensando en que posteriormente este recurso el estudiante lo va a ocupar para estudiar. Bajo ese punto de vista, como en la creación de un apunte, puede tener cierto sentido, lo valoro. Sin embargo, cuando usted lo está usando de apoyo para presentar, puede ser excesivo y puede distraer lo que el estudiante quiere hacer. Entonces usted realmente ocúpelo de una manera distinta. Si quiere destacar algo del Quijote, que era lo que tenía ahí, hable de aquello y concéntrese en las características que quiere destacar. En este caso destaqué una primera frase, dos personajes, Sancho y Rocinante, las características tan manso y tan poco rijoso, con la idea entonces de que usted trabaje la imagen de apoyo y que no haga que ésta sea algo que realmente distraiga y no aporte pedagógicamente. En sesiones posteriores vamos a profundizar en criterios pedagógicos y en cómo usted realmente saca partido de una plataforma de esta naturaleza y no solamente la ocupa, como estamos haciendo ahora, por la naturaleza de lo que estamos haciendo, en una charla de solamente hablar y ocupar un PowerPoint. ¿Sí? Tenemos que procurar la interacción, eso sí es permitido en nuestro Colabore, en nuestras clases, que hoy día están un poquito echando de menos, yo particularmente lo he hecho de menos. Cuide los contrastes. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo donde no hay un real contraste entre este amarillo y el blanco. Hay otras ocasiones donde se coloca amarillo sobre rojo, rojo sobre amarillo, amarillo sobre negro, negro sobre amarillo, que son combinaciones que a veces en el computador localmente aparecen como atractivas, pero una vez que uno lo pone en un data show, en una clase física, o lo transmite por un Collaborate en telepresencia, ya no es nada atractivo y lo único que logro es que no se entienda, no se pueda ver. Nosotros habitualmente en Chile, y tenemos un debe, no nos ocupamos lo suficiente de incluir a personas con capacidades diferentes. Y habitualmente decimos, no, lo que pasa es que no tenemos los recursos, nos cuesta, etc. Algo de eso hay, pero hay cuestiones como esta que a veces no son consideradas y podemos aportar mucho. Para un ojo promedio, este texto que está aquí puede ser molesto, complicado, pero se puede leer. Pero la verdad es que las dificultades de visión que uno tiene en la mente cuando habla de capacidades diferentes, piensa inmediatamente en la ceguera. Pero hay todo un espectro de personas que tienen dificultades para mirar y que no tienen ceguera, pero que esto, por ejemplo, les elimina totalmente la posibilidad de verlo bien, porque no tienen la posibilidad de contrastar lo que están viendo, ven solamente algunos pocos colores con nitidez, y esto entonces si usted lo piensa bien, puede ayudar también a esos estudiantes que les cuesta bastante. Yo lo he intentado hacer, yo tengo a veces problemas de modulación, lo reconozco, en reuniones con mis colegas me lo pueden a veces decir, pero hay que hacer un esfuerzo de modular correctamente, de utilizar suficientemente bien el volumen de la voz, porque si yo les hablo bajito no me van a entender nada, y más bajito probablemente no me están escuchando. Recién hablé bajito para mostrarles que en realidad si uno lo hace de esa manera y se empieza a hablar a uno mismo, los estudiantes no te van a entender lo que les estás diciendo, se van a distraer y se van a ir.
pueden estar igual como en una clase física presente, conectado, técnicamente hablando, pero no están ahí. Y en estas circunstancias es mucho más fácil distraerse. Tienes el celular al lado, nadie te está mirando y puedes estar entonces haciendo alguna otra cosa. Puedes estar con el mail abierto en el mismo computador en que estás en clases. Puedes tener el WhatsApp en web. Puedes tener un juego en línea. Y como profesores, como docentes, no nos vamos a dar cuenta en la medida en que nos desconectamos de la clase y simplemente hacemos lo que queremos hacer, y sobre todo si no ocupamos metodologías didácticas que estimulen la interacción. En esta charla, por el concepto de charla, vamos a tener desde diseño poca interacción, pero ya que la hicimos mal, que la programamos mal, vamos a tener cero interacción. Pero en una clase, en Colabore, en sus salas de telepresencia, usted puede tener mucha interacción, y es ideal que la desarrolle, la estimule, consulte a los estudiantes. Si de repente ve que hay alguien que entró a la sala pero no ha hablado en 20 minutos, pregúntele. Lo mismo que haría usted en una clase física presencial. No tiene que variar. Si el estudiante se demora en responder o pasa alguna cosa que usted ve que no lo está tomando en cuenta, entonces usted va tomando nota y así va tomando control de su grupo curso y sabe cómo tiene después que conversar con ese estudiante. A lo mejor le está costando, a lo mejor no le está gustando y por lo tanto se abstiene de participar, a lo mejor es extremadamente tímido. Muchos de sus estudiantes, de todos los nuevos, no los alcanzamos a conocer en una sala física. No sabemos cómo son sus personalidades hasta que no nos empiezan a hablar. Y si acá se han puesto tímidos, no nos han hablado, no los conocemos. No les hemos visto la cara, no tienen rostro. Con los antiguos pasa algo un poquito diferente porque en varios casos los alcanzamos a conocer, hay algunos otros que tampoco. Entonces, busquen cómo lograr ese relacionamiento, porque aquí sigue existiendo una relación docente-estudiante que es relevante, es importante. Y estén permanentemente atentos a las solicitudes que los estudiantes les hagan de participar en su clase. ¿Ya? Y también les pedimos esto del principio: graben sus clases siempre. Nosotros necesitamos que lo hagan, no porque nosotros queramos controlarlo, esa no es la idea. De hecho, no tenemos ni una capacidad para hacerlo. Lo que necesitamos es que el estudiante a posteriori pueda acceder a los recursos, pueda volver a estudiarlo, y el que se perdió una sesión, ya sea porque en ese momento puntual no pudo, o ya sea porque en general tiene problemas con internet y le complica la internet en vivo, pueda acceder a sus clases hasta que podamos volver a un ejercicio un poquito más regular de combinación de presencialidad con telepresencialidad, y podamos entonces bajar los niveles de uso de internet y existe otra nueva realidad. Entonces graben sus clases, no se les olvide nunca que al iniciar deben presionar el botón de grabar para que puedan consultar con posterioridad. Y en este sentido que les hablaba del ancho de banda, cuidemos el ancho de banda, el propio y el de los estudiantes. A veces nos entusiasmamos y hablamos como que el ancho de banda es ilimitado. Por mucho que su plan lo sea, lo que vamos a decir es que no estamos entonces necesariamente teniendo que cuidar plata, dinero, porque la cuenta va a ser todos los meses la misma. El ancho de banda efectivamente sí es compartido y sí es competido por varios. En su caso directo por varios estudiantes, pero también por varias instituciones, varios agentes dentro de un país, dentro del mundo. Nuestro Blackboard y nuestro Colabore están, por ejemplo, en Estados Unidos, y todas las conexiones van para allá. Por lo tanto, nosotros competimos en las conexiones de internet con una multiplicidad de usos de todas las industrias y todo lo que hoy día está haciendo teletrabajo, teleeducación. Entonces cuidemos ese ancho de banda. Y en eso, por ejemplo, un consejo: utilicemos la cámara al inicio y al final de la sesión. En este caso no lo he hecho, en ocasiones he tenido
la imagen mía prendida para que ustedes puedan también poder ver algunos ejemplos, pero lo que tenemos que hacer es utilizarla al principio para poder expresar cercanía, para poder expresar estados de ánimo, quizás ver a algunos estudiantes que quieran mostrarse, hacerlo al final para cerrar, nuevamente para humanizar, pero entre medio, mientras hacemos una exposición como la que estoy haciendo, apagar la cámara, no utilizar. Apague otras aplicaciones que le pueden consumir ancho de banda y que además lo pueden distraer, cierre otros navegadores, no deje que le empiecen a entrar mails mientras está haciendo clases, podrán esperar, en este momento el foco es la clase. Normalmente las plataformas de conferencia web, y es el caso de nuestro Collaborate, permiten el uso de presentaciones de PowerPoint. Usted las puede cargar al aula, puede subir todas las que quiera, puede compartir también algunas otras aplicaciones, puede abrir un Excel si tiene que hacer un ejemplo de contabilidad o de evaluación de proyectos, y puede empezar a mostrar cómo navegar las celdas, cómo hacer las fórmulas, puede trabajarlo perfectamente y puede entonces compartir eso. Puede navegar un sitio, puede ir a un sitio donde haya una aplicación, por ejemplo, y puede mostrarlo todo eso en vivo. ¿Cómo participan los estudiantes? Los estudiantes participan digitalmente, levantando la mano. Esa es la lógica, es el ideal. Ellos pueden hablar usando su micrófono, pero también lo van a hacer escribiendo en un chat que tiene nuestro Collaborate y generalmente las plataformas de conferencia web. Pueden escribir usando el chat. ¿Qué significa eso? Significa que normalmente se nos desordena, porque normalmente no piden la palabra por el chat y en rigor entonces se ponen a escribir. Escriben. Y si uno no tiene un ojo en el chat, leyendo lo que están expresando allí, también me puedo desconectar. Me pueden estar haciendo preguntas de un contenido, o me pueden estar diciendo que no me escuchan, o me pueden estar diciendo que lo que estoy diciendo está muy complicado, que no se entiende. Y si yo no estoy atento a ese chat, voy a perder mucho valor en lo que se está diciendo. Ya como terminando más o menos la presentación, decirles que les pedimos respetar los horarios de dictación. Esto es igual que cuando ustedes van a la sede física, ¿cierto? Y comienzan las clases a una hora y las terminan a una hora determinada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la misma lógica en telepresencia y por lo tanto las distintas clases se van sucediendo y después de la clase de ustedes vendrá otra de otro docente. Entonces el estudiante tiene que planificar bien la agenda y poder tomar las distintas clases en las que está, tiene que pasarse de una a otra, y si bien puede ser más rápido que eventualmente cambiarse de sala, tiene que hacerlo, tiene que cambiarse de aula, tiene que ir a otra, y lo ideal entonces es que no vaya llegando tarde a las clases que vienen. En esta modalidad es bastante más fácil abusar de los horarios y de pasarse de largo y no cumplir con un horario determinado, pero infringes en el espacio temporal de otro docente que está esperando un grupo curso. Y de pronto incluso puede no ser el mismo grupo curso que tiene uno, y algunos llegarán a la hora, comenzarán la clase, y otros que se quedaron conmigo pegados no podrán partir el módulo siguiente. Entonces hagan esa planificación, hagan acceso previo. Para los que ya están acostumbrados, esto ya lo hicieron. Los que les queda todavía una experiencia por venir, que todavía tienen que sumarse a una clase en telepresencia, practiquen un poco desde antes, entren el fin de semana previo o el día anterior, y cada una de las primeras clases ingresen unos minutitos antes, hagan algunos ingresos de prueba de manera que puedan detectar si tienen algún tipo de problema, que lo pueden canalizar a través de sus coordinadores de especialidad o sus jefes de escuela, de manera que podamos atenderlos a tiempo. Ha habido algunos casos que eso no lo hemos podido hacer, no se ha detectado a tiempo, o ha habido un problema un poquito mayor, y entonces es muy importante que con tiempo lo podamos hacer para que no se sacrifiquen las primeras sesiones, no se tengan que reprogramar. ¿Ya? Bueno, hemos llegado al final de esta primera sesión. Yo les agradezco mucho haber estado ahí presentes.
sé que lo están porque sigo viendo un número importante de asistentes, tenemos 64 en este momento. Vuelvo a ofrecerles sentidas excusas porque configuramos una sesión en vivo que no tenía la posibilidad de chat ni la posibilidad de que ustedes nos hablen, lo cual me parece bastante extraño. A lo mejor nosotros mismos nos equivocamos en alguna configuración, insisto en excusarme por eso. En todo caso es Teams, no es Collaborate. Collaborate lo dominamos bastante mejor y es el que estamos ocupando para telepresencia y es bastante versátil y funciona bastante bien. Hemos tenido muestras de sobra de cómo está hoy día funcionando en nuestras clases. Nuestros estudiantes nos han enviado agradecimientos, estamos llenos de videos donde se muestra cómo hay muestras de teatro, de gastronomía, de salud, que son a veces las más difíciles de pensar cómo podemos hacer algo a través de este medio y están funcionando. Reconocemos también que tenemos otros estudiantes con dificultades, con problemas de conexión, que a veces la transmisión se entrecorta, que a veces la imagen no se ve del todo bien, y eso también es algo que tenemos en cuenta, para lo cual también hemos trabajado bastante, por ejemplo, entregando chips a los estudiantes para que ellos puedan poder resolver esas dificultades. Vamos a ver de dejarles este recurso grabado. Si no quedó grabado, lo hago de nuevo, así que lo vamos a disponibilizar como sea. Les vamos a disponibilizar la presentación de todas maneras. Y recordarles que tenemos un sitio donde hemos estado dejando todos los recursos, particularmente allí vamos a dejar y vamos a estar también entregándoles más cápsulas con ayudas muy puntuales, muy específicas durante todo lo que queda por delante, un par de meses todavía, entregando ojalá a diario algunos aportes y apoyos a lo que ustedes han hecho. Algunos de ustedes nos han inspirado, nos han entregado videos que ustedes mismos han hecho, y eso nos ha servido a nosotros de referencia para hacer los propios. Así que también les agradecemos mucho la sinergia que se ha ido produciendo en nuestra comunidad docente ayer. Sin más, les agradezco nuevamente, les vuelvo a ofrecer excusas y nos vemos entonces el martes en una segunda sesión que realizará nuestra colega Minerva Carrizo, donde profundizará en estrategias de uso del mismo Collaborate para mejor interacción con los estudiantes. Y posteriormente continuaremos con otras sesiones en las que recibiremos consejos pedagógicos. Muchas gracias, hasta la próxima ocasión.